Grande y poderoso Dios, soberano Rey, gracias porque un día fuimos escogidos por ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo, y hoy podemos estar aquí, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Permítenos recibir esta palabra que la traes a través de nuestro pastor Matías, y lo bendecimos, Señor, desde aquí, y te pedimos para él sabiduría y que a nosotros, Señor, nos puedas limpiar los oídos espirituales para que podamos entender, Señor, lo que en esta mañana quieres decirnos, Señor. Porque sabemos los que caminamos contigo, Señor, que lo que recibiremos en esta mañana es la vida, Señor. Es tu verdad. Y es el camino por donde debemos seguir. Y que aquellas personas que pongan a nuestro paso, Señor, podamos bendecirlas, Señor, a través de esto que aprendemos, Señor, para la gloria de ti y de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Un poco fuerte, me parece. Si quieren buscar en Mateo capítulo 13, versículo 51. Bienvenidos a todos, no se olviden de apagar los móviles o ponerlos en silencio, así no nos distraen. Gracias, Alfredo. Mateo 13, 51. El capítulo es un capítulo de muchas enseñanzas, de muchas parábolas, y también el Señor le dice cuál es el propósito de las parábolas y les explica las parábolas a los discípulos. Es un capítulo de enseñanza, podríamos decir, ¿no? Algo que el Señor practicaba mucho. Y después de haberle enseñado muchas cosas, de haberles explicado muchas cosas, viene el versículo 51 y dice: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vemos otra vez. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Después de haberle explicado muchas cosas del Señor, utiliza este ejemplo para decirnos algo, para decirle algo a sus discípulos, para que ellos entiendan algo más, ¿no? Pero lo primero que quizás quiero que tengamos en cuenta en esta mañana es por qué el Señor le dice y le pregunta si han entendido. ¿Está midiendo su capacidad intelectual? ¿Está quizás considerando si se ha explicado bien, si se ha explicado mal? ¿O hay un interés más profundo en esta pregunta que le hace el Señor? Porque cuando una persona termina de exponer una enseñanza y se preocupa por que los demás entiendan, está poniendo esa preocupación por encima de lo que acaba de hacer, ¿no? Es como que Jesús dice, no sirve de nada todo lo que he explicado y todo lo que he enseñado si no entendéis. Y el Señor pasó mucho tiempo haciendo esto. Podríamos decir que gran parte de su ministerio fue enseñar. Claro que hizo milagros, claro que sanó, claro que incluso participó de comidas, de estar con la gente, de estar muchas veces con la multitud. Pero la mayor parte de su tiempo fue compartida con los discípulos y de esta manera, enseñando.
Y uno dice, el Señor, el Dios de la creación, el Salvador, resulta que en esos 3 años que estuvo o que duró su ministerio, la mayor parte de lo que hizo fue enseñar. Y pienso que eso tiene que decirnos algo. Sobre todo en los tiempos que vivimos como iglesia. Porque muchas veces salimos insatisfechos de la iglesia porque nuestras expectativas están equivocadas. No digo todas las situaciones y en todos los lugares, pero muchas veces nos pasa esto. Salimos como hemos entrado porque nuestras expectativas en cuanto a lo que vamos a recibir o lo que tenemos que recibir son equivocadas. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces venimos a la iglesia a simplemente buscar una paz o una tranquilidad momentánea. A veces lo hacemos en las canciones, ¿no? Es como que uno canta, está alabando y pues me siento más tranquilo, hay como una calma, ¿no? Pero dura poco. O incluso en lo que queremos escuchar o deseamos escuchar. Muchas veces buscamos cosas que nos animen, ¿no? Que nos digan lo bueno que somos, pero al final nos dura poco. Y salimos igual que como hemos entrado. La iglesia se ha convertido en un lugar donde satisfacer mis emociones, mis expectativas, pero en realidad es un lugar donde venimos a entender, donde encontramos la solución a nuestros conflictos y a nuestros problemas, aquellas cosas que todavía no sabemos cómo resolver. Eso es lo que venimos a hacer a la iglesia, poder entender. Y es el principal propósito. Por supuesto que alabamos a Dios, pero incluso la alabanza tiene que estar hecha en base a la palabra de Dios. Y cuando cantamos y alabamos, entendemos. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que ha hecho en nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho a lo largo de la historia? ¿Cuál es su propósito para nosotros? Incluso la alabanza tiene ese propósito, entender. Por eso Jesús pasó tanto tiempo enseñando, porque era muy importante que sus discípulos puedan entender, que sus ojos sean abiertos, que ellos puedan entender cuál era su propósito, cuáles eran sus conflictos, por qué reaccionaban de la manera que reaccionaban, por qué muchas veces fracasaban, por qué muchas veces no tenían gozo, no tenían paz. Entender. Entender no es una aceptación racional de lo que se nos está enseñando. Eso podríamos llamarlo conocimiento e inteligencia. El conocimiento es adquirir conceptos que se quedan simplemente en nuestra mente. Y de ahí no pasan, eso es el conocimiento. Pero no es lo mismo que el entendimiento. Es simplemente la adquisición de hechos y datos que se quedan simplemente en un pensamiento y que después incluso no nos sirven para nuestra vida o no lo aplicamos en nuestros actos. Sin embargo, entender es diferente. La palabra que utiliza el Señor para preguntarle a sus discípulos si habían entendido es la palabra suniemi. No sé si la pronuncio bien. No soy muy dado a este estudio, ¿no? Del griego y del hebreo. Pero bueno, a veces me ayuda a entender qué es lo que el Señor me está diciendo, nos está diciendo. Suniemi significa entender a fondo o percibir claramente. Entender a fondo o percibir claramente, no solamente en mi pensamiento, sino que baja mi corazón, me alumbra. Dice, supone obtener el verdadero significado y sentido del mensaje, el verdadero propósito por el cual se ha dado ese mensaje, con la capacidad de evaluarlo, examinarnos y beneficiarse de él, y saber la acción que se exige con esa enseñanza.
lo recibe, por supuesto, mentalmente, pero después baja su corazón, lo examina, se examina a él con esa enseñanza. Y después de eso, actúa en consecuencia. Eso es entender. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. No solamente con la mente, sino, ¿habéis entendido? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? ¿Sabéis lo que se os está pidiendo? ¿Os interesa entender? Esto es verdaderamente aprender. Y esto es verdaderamente entender. Cuando estamos viviendo una situación que es confusa para nosotros y que nos hace reaccionar de una manera muchas veces equivocada, y en ese momento viene la luz y no solamente cambia ese momento particular de nosotros, podemos entender, podemos abrir la cabeza, podríamos decir, sino que entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Cambia nuestra conducta. En el Salmo 73 tenemos un ejemplo de esto. El Salmo 73 habla de una persona, un salmista, una persona que conocía al Señor, que es Asaf, que incluso dirigía el culto. Era una persona que no iniciaba en los caminos del Señor, sino que ya tenía una experiencia en los caminos del Señor. Y él vive un conflicto en su vida. Empieza a ver que los impíos, que las personas que vivían de cualquier manera pecando, prosperaban y que él no prosperaba. Que los demás avanzaban y que él, aunque estaba en los caminos del Señor, era latigado, era castigado, sufría. Y llega tal el conflicto que él vive que se empieza a confrontar con Dios. Y empieza a pensar que Dios es injusto. Y eso dice que lo lleva a tal estado que él se siente como un animal. No sabe ni a dónde va, ni para dónde vive, y sobre todo un animal porque reacciona por sus impulsos, ¿no? De tal manera que incluso se siente tentado a querer engañar a los demás, a querer empezar a vivir de una manera como vivían los impíos que él juzgaba, ¿no? Como vivía o como vive este mundo. Él estaba en confusión. Y como estaba en confusión, reaccionaba de una manera equivocada, porque no entendía. Entonces reaccionaba según sus sentimientos, o según sus opiniones, según lo que veía en sus ojos, pero no según la verdad de Dios. Y esto es lo que define nuestra vida. Si entendemos, vamos a actuar de una manera, y si no entendemos, vamos a actuar de otra, de una manera equivocada. Esto es lo que le pasaba a Asaf. Estaba equivocado, pero él no lo sabía. Él no entendía lo que estaba pasando. Entonces tomaba mano de lo primero que le salía de su corazón, que era la queja, ¿no? Como no entiendo, me quejo contra Dios, me rebelo contra Dios. Y pienso y creo que Dios es de una manera como yo lo entiendo, equivocadamente, ¿no? Pero dice el versículo 16 del capítulo 73, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él intentaba mentalmente poder entender lo que estaba viviendo, pero no lo llevaba a ningún lugar. Es más, perdía el tiempo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Si esto no pasa en la iglesia, entonces estamos siguiendo un camino equivocado. Si esto no pasa cuando nos acercamos a Dios, entonces no nos estamos acercando a Dios. No estamos teniendo comunión con Él. Cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos comunión con Dios, el Señor, quizás no en el momento, en ese momento específico, pero a lo largo de un camino, de un tiempo, nos ayuda a entender lo que estamos viviendo. Nos da luz. Eso es lo que significa la luz. Entendemos. Hay un descanso. Hay un reposo, como le pasó a esta persona. Empezó a descansar cuando entendió la voluntad de Dios.
Cuando entendió que lo que estaba viviendo no era contrario, no era para destruirlo, sino justamente que era parte de una vida buena. Poder sufrir, poder padecer y de esta manera crecer y aprender y conocer al Señor. Entendió que lo que vivía tenía un propósito. Entendió no solamente el fin de ellos, sino su propio fin. Que ellos vivían una vida esplendorosa, pero vacía. Una vida sin propósito. Una vida que se llenaba solamente de sensaciones. Sin embargo, él entendió cuál era el fin de su vida. Y que un día iba a estar con el Señor. Y que no solamente un día iba a estar con el Señor, sino que todas las cosas que vivían lo iban transformando, lo iban confrontando. Y él iba aprendiendo, o tenía que aprender de lo que vivía. Este es un buen ejemplo para que entendamos cuál es el propósito del Evangelio. Que la gente pueda entender. Por supuesto que tiene que haber una intervención del Espíritu Santo, ¿no? No es algo que está en nuestra propia capacidad. Pero trabajamos con el Señor para que las personas puedan entender. Porque no hay entendido, no entienden. El entendimiento está cegado. No hay luz. Van sin destino, sin propósito, no saben ni por qué viven, ¿no? Pero ese es el propósito del Evangelio y ese es el propósito de la palabra de Dios y ese es el propósito por el cual estamos aquí. No sentirnos bien, sino entender. Venir a la casa de Dios y que el Señor abra nuestro entendimiento, no que satisfaga nuestras sensaciones. Por eso muchas veces salimos como hemos entrado, sin entender. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y que también en nuestro corazón esté este deseo de poder entender. Ayer hablaba con mis hijos y uno me decía, papá, yo quiero escuchar al Señor. Si está este deseo, lo va a hacer. Porque el Señor quiere que entendamos. Pasó muchísimo tiempo con sus discípulos, enseñándoles, viviendo con ellos, levantando las dificultades, aplicando la palabra a sus propias vidas, a las vidas de los demás, al propósito por el cual Él había venido a esta tierra, para morir por ellos. Y aún así, estando con el Señor, les costó entender, muchas cosas no entendieron, sino hasta que las pudieron vivir, las pudieron, digamos, experimentar. Ellos no entendieron la muerte del Señor hasta que el Señor murió y hasta que el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en su cabeza, pero todavía no había bajado a sus corazones. Pero cuando el Señor murió, ellos pudieron aplicar esa palabra. Pudieron entender, sus ojos fueron abiertos. El entendimiento es entendimiento porque cambia nuestra conducta. Si no es simple conocimiento. Y dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. El entendimiento cambia nuestra conducta, nuestra forma de ser. Y sabemos que entendemos porque cambiamos, porque no somos los mismos, porque vamos avanzando, vamos creciendo. Ya que actuamos mal porque no estamos entendiendo correctamente lo que debemos hacer. No estamos aplicando a nuestra manera de vivir la verdad de Dios. En cierta manera, cuando escuchamos la palabra sabiduría, nos habla de esto. Por eso, el escritor de los Proverbios siempre dice que la sabiduría se puede adquirir. No es algo que viene innato. En el grupo de hombres, Víctor hablaba mucho de esto, ¿no? No es algo que está en la capacidad del ser humano, sino que la sabiduría se adquiere, el entendimiento se recibe. ¿Y cómo se recibe el entendimiento? Comprobando los mandamientos de Dios. Obedeciendo a Dios es como nos volvemos sabios. Porque vemos que hay un inicio y un final. En cuanto a la palabra de Dios, vemos el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida, la aplicamos. Y por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es la obediencia a Dios.
es querer andar o querer tener una conducta conforme a la palabra de Dios. Y cuando empezamos a caminar, nos volvemos sabios. El resultado de nuestra conducta es un buen resultado. Nuestra vida va creciendo, nuestro carácter va cambiando, nuestros pensamientos no son los mismos, nuestras actitudes tampoco lo son. El entendimiento cambia nuestra conducta. Colosenses 1:9, si lo quieren buscar, lo leemos juntos. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para andar como es digno del Señor, necesitamos entender, necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia espiritual. No inteligencia según las cosas que suceden en este mundo. En Argentina se diría viveza, sagacidad. No esta inteligencia que nos hace culebras, sino esta inteligencia espiritual que nos hace mansos y humildes de corazón. Y cuando nosotros entendemos, crecemos. Vamos avanzando, porque nuestra conducta también va cambiando. La sabiduría es la aplicación de los mandamientos de Dios a nuestra propia vida. Somos sabios cuando actuamos según lo que Dios nos está pidiendo. Y somos necios cuando no obedecemos, cuando hacemos lo que el corazón nos está pidiendo, lo que nuestros deseos nos van pidiendo. Así que una de las marcas de haber entendido es que nuestra conducta cambia. No sé si os ha pasado alguna vez. Yo recuerdo un momento puntual en la iglesia en Reus que tenía un conflicto tremendo con una persona y que lo estaba esperando a la salida para arreglar algunas cuentas con él y me pasé todo el culto apretando los dientes en vez de alabar a Dios y disfrutar. Iba según mi corazón, ¿no? Y que en ese momento se compartió la palabra y mis sentimientos incluso hacia esa persona cambiaron. Porque entendí que yo era igual que esa persona. Y que a veces me sentía como confrontado, con ganas de apretarle el cuello porque me veía a mí mismo, ¿no? Y le pude amar. Y pude ser paciente con él. Porque el Señor me hizo entender. Me hizo entender la misericordia que Él había tenido con mi vida. Me hizo ver que muchas veces yo era como un burro, que no entendía. Y que estaba mirando la paja del ojo ajeno porque todavía no había visto mi viga, ¿no? Entender es cambiar. Y por eso venimos aquí a la iglesia. Para poder encontrarnos con la verdad del Señor. Esa verdad que nos cambia. Y no con sensaciones. No con sentimientos. No para seguir siendo los mismos. No para imponer nuestras propias verdades. Si no te sientes confrontado en la iglesia, es porque algo no va bien. No quiero decir que no hablo de condenación, ni de perseguir a nadie, ni hacer sentir mal a nadie con el deseo de destruir.
Pero la palabra de Dios tiene esa virtud, que es luz. Y dice que la luz alumbra en los lugares oscuros. Esos lugares donde nosotros queremos apagar la luz. Ahí donde está la bolsa llena de, ¿no?, de lo que hemos recogido, o la alfombra esa, donde hemos guardado las cosas y queremos disimular. Ahí es donde alumbra el Señor, porque Él es luz y alumbra el lugar oscuro, para que podamos ver lo que tenemos que cambiar. Primer punto, ¿qué es entender? Y el segundo punto es la consecuencia de entender. Dice que Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra por eso, no sé, José sabe más de esto, ¿es una conjunción, puede ser? Es una unión. Por eso, esta expresión está uniendo lo que viene diciendo anteriormente con lo que va a decir ahora, ¿no? Es como que dice, lo que voy a decir ahora es resultado de lo que he dicho antes. Por eso viene lo que voy a decir ahora. Y el Señor le dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, y les da un ejemplo. Pero lo que está haciendo es unir la explicación que les va a dar ahora con el entendimiento. Él les está diciendo, la persona que entiende vive de esta manera. La persona que entiende es de esta manera. La persona que entiende tiene un tesoro. Hay una consecuencia en él. Hay algo que pasa en él. Esto lo podemos ver en muchos de los proverbios también, ¿no? La sabiduría, se ve que es sabiduría porque produce una riqueza. Siempre el escritor de los proverbios asocia la sabiduría a una riqueza. Mejor que el oro, mejor que la plata, incluso refinado, que le ha quitado todas las impurezas. Eso es la sabiduría, dice él, ¿no? O sea, la sabiduría produce una consecuencia en el que la tiene, una riqueza, una virtud, un esplendor, podríamos decirlo de alguna manera. Y él les pone un ejemplo. Les habla de este escriba docto. Claro, en aquel momento, incluso ahora, si a nosotros nos dicen escriba, siempre lo asociamos a lo malo, ¿no? Hipócrita, perseguidor, los que mataron al Señor junto con los fariseos, ¿no? La palabra escriba lo asociamos a lo malo. Pero aquí no está asociada a lo malo, porque en realidad no es una palabra mala. Escriba era la persona que estudiaba con profundidad la palabra de Dios y que se dedicaba a juzgar las cuestiones del pueblo de Dios. En este momento los escribas estaban desviados, se habían desviado, pero no era una mala profesión, no era una mala ocupación, era una buena ocupación. Ellos se dedicaban como Esdras, los podemos ver en Nehemías, creo que es el capítulo 8, se dedicaban a hacer entender al pueblo el significado de la ley. Este era el propósito del escriba, este era el cometido, hacer entender al pueblo lo que ellos quizás no entendían, y por eso estudiaba y por eso se dedicaba a la palabra, invertía tiempo. Pero la característica de este escriba es que es un escriba docto. Y la palabra docto significa discípulo. Significa tanto discípulo como discipular. Pero en este caso, sobre todo, se utiliza como discípulo. Y esto significa el escriba que ha sido discipulado en el reino de Dios. No solamente se ha ocupado mentalmente, no solamente ha invertido tiempo en adquirir un conocimiento mental, sino que está siguiendo un camino. Tiene una conducta, tiene un propósito. Es lo que significa discípulo. El discípulo es el que aprende, el aprendiz, el que está siguiendo el camino de su maestro, así como nosotros. Es aquel que no solamente va adquiriendo conocimiento,
sino también sabiduría. Aquel que antes de corregir con la palabra, ha sido corregido por la palabra. Esta es la diferencia. Este es el significado de este ejemplo que nos pone el Señor. No mires la paja del ojo ajeno si primero no has quitado la viga que está en tu ojo. ¿Qué significa? No has sido corregido todavía. Quieres corregir, pero no te dejas corregir. El escriba docto es aquel que ha sido corregido y que ahora puede corregir, porque ha sido discipulado, ha aplicado la palabra a su propia vida. No solamente es un estudiante, sino que es un discípulo. Está con su maestro, comparte con su maestro, tiene intimidad con su maestro. En este caso, su maestro puede ser la palabra del Señor, pueden ser los momentos de intimidad que vivimos, puede ser un libro, puede ser un pastor, puede ser el momento que vivimos aquí como congregación, pero primero se autocorrige. Este es el propósito de la palabra. Este es el escriba docto, el que la palabra le es primeramente de provecho para su propia vida. Y como es de provecho para su propia vida, produce una riqueza. Como leíamos antes, produce un fruto en su propia vida. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Esta es la consecuencia de entender. Cuando nosotros entendemos, nos volvemos escribas doctos. Entendemos y por lo cual actuamos, vivimos de una manera, lo aplicamos a nuestra vida. Esto es lo que quiere que seamos el Señor, que nosotros seamos. Esto es lo que quiere el Señor. Por eso une lo que le viene diciendo antes. ¿Habéis entendido? Sí, Señor, por eso os convertiréis en escribas doctos, personas que habéis sido tratados por la palabra del Señor. Porque yo me pongo en el lugar de los discípulos y tiene que haber sido un momento difícil. Porque ellos desde muy corta edad eran instruidos en la Biblia. Eran personas que sabían de la palabra. Y viene el Señor, incluso viene una persona que es joven y tienen que volver a empezar. Tienen que volver a aprender. Tienen que renovar incluso muchos conceptos que ellos tenían equivocados. Y esta era la lucha que había a veces en el corazón de los discípulos. Por eso el Señor a veces dice, duro de cerviz. No queréis dejar lo vuestro. No queréis recibir enseñanza. Porque pensáis que no tenéis nada que aprender. Pero Él los estaba llevando por este camino del escriba docto. De aquel que era discipulado, que aprendía, ¿no? Dice que el escriba docto es como un padre de familia. La persona que ha aprendido, la persona que está aprendiendo también, es como un padre de familia. Y la palabra que utiliza aquí para definir este padre de familia es señor de su casa. Señor de su casa. Aquel que era encargado de sustentar las necesidades de su casa. Dice, es como un padre de familia que tiene riquezas. ¿Y qué hace con esas riquezas? ¿Se la guarda para él mismo? Sustenta las necesidades de los que tiene a su cargo. Por eso es como un padre de familia. Ha experimentado la palabra en su propia vida y de esta manera tiene tesoros que pueden satisfacer las necesidades de otro. Pablo se lo dice de otra manera a Timoteo, le dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a los demás. Porque cuando uno tiene tesoros, los demás quieren también esas mismas virtudes. Un padre de familia que con lo que ha recibido ha aprendido a poder sustentar a otros, a poder ayudar a otros. Esta es la unión que hace el Señor. Dice, ¿habéis entendido? Pues habéis entendido, seréis como escribas doctos, personas que han sido disciplinadas, que han sido discípulas,
que hoy pueden compartir sus riquezas con otro. Este es el camino del discipulado, este es el camino del cristiano. No solamente un conocimiento mental, sino una sabiduría que cambia y que transforma nuestras vidas y que nos hace actuar de una manera diferente. Este es el propósito de la palabra y este es el propósito de la iglesia. Que nos edifiquemos los unos a los otros con estas riquezas que adquirimos en el Señor, por medio de experimentar su palabra, de la corrección, de la edificación que Él primeramente hace sobre nosotros. Y el último punto es el crecimiento constante. Porque dice que es como este padre de familia que tiene un tesoro, ¿no? Pero que está compuesto de cosas nuevas y de cosas viejas. El tesoro es el mismo. Y no dice que las cosas viejas son medias preciosas y las nuevas son más valiosas. Dice que tienen el mismo valor las cosas viejas que las cosas nuevas, ¿no? Son parte del mismo tesoro. Y de ese tesoro, este padre de familia va sacando para compartir con los demás. Que esto nos habla de la comunión espiritual. De cuando estamos juntos, ya sea en nuestras casas, ya sea unos con otros, ya sea en la iglesia. ¿Qué hay, pues, hermanos, entre vosotros? ¿Hay salmos? ¿Hay himnos? ¿Hay tesoros que compartir? Algunos pueden ser viejos por cosas pasadas que hemos vivido. Y algunos pueden ser nuevos por revelaciones, por cosas que estamos adquiriendo en este mismo momento de parte del Señor. Pero las dos forman parte de un mismo tesoro. ¿Y por qué forman parte de un mismo tesoro? Porque es necesario que sea así. Porque el cristiano siempre está aprendiendo. El cristiano no se conforma con las experiencias anteriores que ha vivido, porque las experiencias anteriores nos tienen que llevar a nuevas experiencias vividas con el Señor. Si no, somos unos necios, pensamos que hemos alcanzado, que hemos llegado. Pero aquí nos está hablando de una persona que vive aprendiendo. Hay cosas que ha alcanzado, pero hay cosas que son nuevas en su vida. Revelaciones nuevas. Nos está hablando de un crecimiento constante. Y para que una persona crezca constantemente, tiene que haber disposición en su corazón. Disposición a enseñar, pero también disposición a aprender. Dice Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cómo aumenta este tesoro? No solamente conformándose con los tesoros viejos, sino adquiriendo nuevos tesoros, cosas que no sabemos, cosas que no entendemos. Nuestra vida sigue cambiando, nuestras reacciones tienen que ir siendo diferentes, nuestra conducta tiene que ser también diferente. Corregirnos continuamente a nosotros, para también, cuando llegue el momento, poder corregir a los otros. Es así como actúa la palabra de Dios en nosotros. Este es el camino del justo. Va en crecimiento. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que recibir. Job tuvo que aprender. Y era una persona que en conducta quizás era mucho más maduro, podríamos decir. No mejor, mucho más maduro que nosotros. Pero aún así tuvo que aprender. Y tuvo que pasar por este tiempo de confusión donde no entendía al Señor. Y él reaccionaba mal porque entendía mal. Se rebelaba contra Dios hasta que pudo entender. Y el Señor incluso usa una persona joven para poder hacerlo reaccionar, que lo encontramos en los últimos capítulos de Job, ¿no? Y es cuando él baja la marcha y le dice al Señor, habla que tu siervo oye. Este es el escriba docto. Este es el padre de familia. Que aunque es padre y aunque es señor de su casa, sigue aprendiendo.
Y aunque tiene responsabilidad, le sigue diciendo como Salomón al Señor, Señor, dame sabiduría, porque esto se escapa de mis manos, no sé qué hacer. Entonces se sienta, empieza a escribir y empieza a escuchar al Señor. Y cuando el Señor abre sus ojos, empieza a actuar de una manera diferente. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta es la sabiduría que necesitamos. Y pienso que hoy, que es el primer culto, podríamos decir, de este nuevo año que empezamos, aunque nosotros somos eternos y no nos regimos por cuestiones temporales. No es que como empezamos hoy un nuevo año, pues año nuevo, vida nueva. No nos define un año, sino que nuestro corazón esté definido delante del Señor, que es diferente, ¿no? Pero sí que nos hace bien poder recapacitar, poder considerar lo que hemos vivido a lo largo de este año pasado, lo que hemos aprendido y también aquellas cosas en las cuales hemos sido como burros y que no hemos querido ser corregidos. Y poder darle esta oportunidad al Señor y primeramente a nosotros de poder adquirir cosas nuevas. Muchas de las desviaciones que hay en la iglesia es porque hay cosas nuevas, pero que no están sustentadas por las cosas viejas, por las sendas antiguas. Son ocurrencias, pero que no tienen su sustento en la experiencia que han vivido o que se ha vivido a lo largo de la historia de la iglesia. En cuanto a la palabra de Dios, no estoy hablando de la experiencia humana, ¿no? Sino lo que han vivido nuestros hermanos, cómo ha tratado el Señor con sus vidas, cómo han aplicado la palabra a sus vidas, cómo alababan al Señor, cómo enseñaban, cómo se conducían, cómo actuaban en sus casas, en sus hogares, con sus familias, con sus hijos, con sus padres. Lo viejo hacia lo nuevo, y lo nuevo hace que lo viejo todavía siga teniendo valor en nuestras vidas. Y de las dos cosas nos alimentamos y alimentamos a los demás. Conclusión: Dios nos dejó su palabra para que vivamos no por sentimientos, no por emociones, no por opiniones, sino para que seamos un pueblo sabio y entendido. Esta es la verdadera virtud del pueblo de Dios. Este es el verdadero llamado para nosotros. No un pueblo que canta 4 canciones, ¿no? Y qué buen momento que pasamos, sino que esa virtud se ve en su manera de conducirse, en su manera de actuar. No que es diferente a los demás y es más alto que los demás. Incluso lo contrario, al adquirir sabiduría y conocimiento, entiende mejor a los demás. Sabe ponerse mejor en su lugar. Y de esa manera puede sacar esa paja, ¿no?, que está dañando a su hermano. Que sepa responder ante las diferentes dificultades que se encuentran en el camino y que no sea desviado por ellas. El Señor enseñaba a sus discípulos para que no sean engañados, para que haya certeza en su corazón, seguridad. Deuteronomio 4:5, y con esto terminamos, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Habla Moisés. Y él no está hablando de su propia sabiduría, no se está predicando a él mismo. Él está diciendo: yo os he enseñado porque Dios me lo mandó. Y tú tienes que hacer discípulos porque Dios te lo mandó. Y tienes que compartir la palabra en tu casa porque Dios te lo mandó. No está preguntando si tienes capacidades o no. Es más, en un momento Moisés dijo: Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: venga, camina, que vas a recibir. Como Dios me mandó, tienes que obedecer. Tienes que escuchar, aprender y también enseñar. Como Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos
pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. No que repitamos frases de Spurgeon, o incluso frases de la Biblia, o que enviemos 4 o 5 versículos por el WhatsApp, sino en ponerlos en obra en nuestra vida. Aquí es donde está el verdadero desafío, y por eso necesitamos a Dios. Porque por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero nos acercamos a Él para que Él nos ayude y para que Él nos enseñe. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esta es una realidad a la cual estamos llamados. Esta es la mayor virtud que puede tener un hijo de Dios. Y a veces somos cabezones y no nos damos cuenta que estamos recibiendo el mismo resultado de nuestra conducta, pero seguimos por nuestro propio camino. Hasta que decimos: Señor, hazme entender. Hasta que quizás entramos en el santuario y entendemos que el Señor en este año que tenemos por delante nos siga haciendo crecer, y quizás de una manera más contundente. Y que en nosotros pueda haber disposición para aprender, para ser como estos escribas, que aunque sabían, tenían el corazón de discípulos. Tenían un corazón dispuesto, un corazón que quería estar con su maestro, que escuchaba, que era dócil, que se dejaba corregir. Y como dice el eunuco, ¿no?, a Felipe: ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Había una disposición en esta persona y él no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Estaba leyendo, pero necesitaba a alguien que lo encamine. Que podamos venir a la iglesia a esto. Que cuando estemos juntos, el propósito de estar juntos pueda ser este: compartir de la palabra del Señor, edificarnos los unos a los otros. Porque el Señor como iglesia nos ha marcado este camino. La luz que viene en la comunión. La luz que viene cuando estamos juntos. Y cuando hay luz hay perdón de pecados. Porque entendemos que hay cosas que corregir en nuestra propia vida. Que el Señor nos encamine por camino de luz en este año que tenemos por delante. Y no seamos personas emocionales, sino que podamos ser personas sabias. Y que en nuestro trabajo puedan decir: personas entendidas. Entendidos, que tengan buenas reacciones, que tengan buenas conductas, conforme a la palabra de Dios, que edifiquen a los demás. Y que puedan ser personas de paz, de gozo, de virtud, donde los demás, no porque estamos compartiendo sus propios pecados, pero donde los demás puedan encontrar descanso. No una mordida de tobillo, ¿no? ¡Ah! Sino que incluso, como hacía el Señor Jesús, los publicanos y pecadores estaban a su lado porque no estaba persiguiéndolo constantemente, sino que les hablaba al corazón. Les hablaba al corazón, que podamos aprender a ser así, que podamos seguir este camino que nos hace bien, ¿sí? Y que lo hagamos también por medio de la oración. Para eso nos juntamos también los martes, como para orar como oraba Pablo: Señor, enséñame a orar. Enséñame a ser un hombre, enseña a ser una mujer, enséñame a discipular a mis hijos, a discipular a mis compañeros en el trabajo, enséñame. Y el Señor no es escaso, sino que es galardonador de los que le buscan. Nada más, que el Señor los bendiga. Gracias, pastor.